Analicemos el concepto de función a través de ejemplos de situaciones de la vida cotidiana y de las ciencias que se pueden modelar, es decir, representar matemáticamente utilizando como herramientas distintas funciones. Veamos, por ejemplo, esta situación en la que tenemos un recipiente que se puede llenar con agua. Podemos identificar, a medida que ocurre el proceso de llenado, que algunas magnitudes se mantienen constantes, como por ejemplo la altura total del recipiente, el diámetro inferior, el diámetro superior, el volumen total de líquido que puede contener el recipiente, mientras que otras van cambiando. Por ejemplo, cambia la altura del líquido, cambia el volumen de líquido que contiene el recipiente, cambia el tiempo que va transcurriendo a medida que se llena el recipiente. ¿Hay alguna relación entre esas magnitudes que cambian? ¿Podemos describir matemáticamente esas relaciones? Supongamos que consideremos cómo cambia la altura del líquido con respecto al tiempo transcurrido. Una forma de representar matemáticamente esa relación, a la que estamos muy acostumbrados ya a utilizar, es la representación en un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, supongamos un par de ejes, de par de rectas perpendiculares, en las cuales vamos a representar en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la altura. Entonces, cuando comencemos a llenar el recipiente, podemos generar pares de valores. A cada valor del tiempo le va a corresponder una altura en el plano, una altura en el recipiente. Cada par de valores lo vamos a representar mediante un punto en el plano. De esta manera podemos ir obteniendo distintos pares de valores y representarlos, como observamos en la aplicación. Entonces, observamos que la altura está relacionada de cierta forma con el tiempo transcurrido y esa relación que hay entre las dos variables la describimos mediante esta representación gráfica. Dado que el tiempo es una magnitud que puede tomar valores dentro del conjunto de los números reales, podemos unir los puntos con una curva suave. Si borramos los puntos para poder identificar, decimos que esta gráfica describe la variación de la altura con respecto al tiempo. Tiempo y altura son las variables involucradas en la situación, las variables que estamos analizando. Decimos que tiempo es la variable independiente porque toma cualquier valor dentro de un conjunto determinado, mientras que la altura es la variable dependiente, porque depende de los valores que toma el tiempo. Ahora, ¿qué más podemos decir sobre esta relación que tienen las variables tiempo y altura? Supongamos un punto particular de la curva. Entonces, podemos observar que a medida que va transcurriendo el tiempo, podemos ir obteniendo distintos valores para la altura. Y observamos, para cada valor del tiempo le corresponde una única altura. Siempre entonces que tengamos dos magnitudes que se relacionan de esta manera especial, es decir, que a cada valor dentro de un conjunto de números que toma la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente, vamos a decir que esa relación es función. Por eso, en este caso, decimos que la altura que alcanza el líquido en el recipiente es función del tiempo transcurrido. Si escribimos los pares de valores que corresponden a los puntos que graficamos, podemos armar lo que llamamos una tabla de valores, que es otra forma que también conocemos para representar las funciones. En general, vamos a decir que cualquier situación de variación, es decir, donde aparezcan dos magnitudes que varían y que se relacionan de manera tal que a cada valor de la primera variable le corresponde un único valor de la segunda variable, ese tipo de situaciones los podemos modelar a través de una función. Ahora bien, en esta tabla le dimos a la variable tiempo
valores cualesquiera. ¿Qué valores puede tomar el tiempo para que esta relación sea función? Dado que en la situación planteada, que estamos llenando un recipiente con agua a medida que transcurre el tiempo, entonces la variable independiente podrá tomar cualquier valor mayor o igual que 0 y cualquier valor menor o igual que 5,43, que es al que le corresponde la altura máxima que alcanza el agua, que coincide con la altura del recipiente, que en este caso es 7. Por lo tanto, T podrá tomar cualquier valor real en este intervalo de números reales, el intervalo 0, 5,43. Cualquier valor del tiempo que pertenezca a este intervalo va a tener una imagen o un correspondiente o una altura correspondiente. Si nosotros consideramos, por ejemplo, un valor de t mayor a 5,43, observamos en la gráfica que no tiene un correspondiente o imagen. O lo mismo sucede para valores menores que 0. Este intervalo 0, 5,43 se llama dominio de la función. Veamos otro ejemplo. Uno de los aspectos más admirables de la naturaleza es la capacidad que tienen los seres vivos para crecer y desarrollarse. Cuando una semilla germina, las células comienzan a dividirse, a multiplicarse, de manera que la planta comienza a crecer en altura y en peso. El análisis matemático de medidas como, por ejemplo, el área foliar, va a permitir describir el crecimiento de la planta, encontrar si existe un patrón de crecimiento, y eso predecir qué es lo que va a ocurrir con el comportamiento de la planta en determinado periodo de tiempo. Y eso es muy importante porque nos permite explicar el fenómeno en cuestión. Veamos un caso particular. Docentes de Fisiología de la Universidad Nacional de Colombia escribieron este artículo en el cual analizaron el crecimiento de 2 accesiones, variedades de ají amazónico. Les leo una parte de la introducción como para que puedan ubicarse. Dice, de la colección de germoplasma de Capsicum amazónico, es decir, un banco de semillas de cierta variedad genética, se seleccionaron 2 accesiones, 2 variedades de especies, por su alto grado de pungencia con el objeto de evaluar su crecimiento. Para este propósito, se estableció un experimento en condiciones de campo en la ciudad de Florencia, Caquetá, Colombia. Se realizaron registros de masa seca y área foliar a partir de muestras de 5 plantas completas a las cuales se le evaluó semanalmente el área foliar por planimetría, cobertura del área foliar y la masa seca total. Por ejemplo, el área foliar es una medida que podemos obtener por experimentación directa desde la planta, con distintas técnicas, una de ellas es la planimetría. Los datos que obtuvieron a través de las medidas directas de la planta, los organizaron en una tabla de valores. Entonces, en esta tabla tenemos los días transcurridos después del trasplante, 13, 20, 27, que corresponden a los momentos en que se hicieron las mediciones, y las distintas medidas realizadas. Área foliar, masa seca, cobertura de área foliar. De esta manera, tenían abundantes datos y ellos se dedicaron a estudiar la relación entre distintas variables. Por ejemplo, cómo cambia el área foliar, teniendo en cuenta los días después del trasplante, o cómo cambia la masa seca, según los días después del trasplante. Para poder describir matemáticamente esas variaciones, apelaron a las representaciones gráficas. Por ejemplo, para la variedad CS219 tenemos representado en este primer gráfico el área foliar según la cantidad de días después del trasplante. Tenemos representados los pares de valores, que son los que obtenemos directamente desde la tabla, y tenemos representada la gráfica de la función que corresponde a este modelo algebraico, que también determinaron como el modelo que ajusta mejor a todos los puntos dados. Cuando
obtenemos datos del mundo real, va a ser imposible, por ejemplo, en un modelo de la naturaleza como es este, que encontremos una curva que ajuste exactamente a todos los datos presentados. Por eso es que con distintos métodos estadísticos, por ejemplo, regresión, podemos encontrar la curva que mejor ajusta, decimos, a los puntos. Tenemos entonces en este trabajo distintas formas de representar una función. ¿Y por qué decimos que las distintas relaciones representadas en este trabajo son funciones? Lo podemos observar en las distintas representaciones. En la representación que llamamos numérica a través de una tabla de valores, podemos observar que para cada momento en el cual se realizó la medición, por ejemplo, los 13 días después del trasplante, el área foliar de la planta es de 30,21 centímetros cuadrados. A los 20 días, 63,51. Es decir, para cada valor de la variable independiente, que en este caso son los días después del trasplante, le corresponde un único valor del área foliar. Eso también lo podemos observar a partir de la representación gráfica o visual de la situación. La representación, cada una de las representaciones de la función aportan información sobre las funciones que se va complementando. Por ejemplo, en un gráfico lo que podemos observar al unir los puntos con la curva correspondiente es la tendencia de los valores, el comportamiento global de los valores. Y la representación algebraica de la función mediante la ley o la ecuación es la que generalmente nos aporta más información, pero a veces también la más complicada de obtener. Por eso es importante tener en cuenta siempre todas las representaciones que podemos tener de una función.